Hola, muy buen día. Aquí estamos de nuevo en otro programa de radiología. Soy su anfitrión Alonso García y el día de hoy les tenemos unos temas muy interesantes para nuestros ya conocidos podcasts de los jueves. Así que sin más ni menos, comencemos. El primer tema que me gustaría compartir con ustedes es acerca de la actitud del individuo. Pero primero, antes que nada, respondamos y definamos. ¿Qué es actitud? Cuando alguien les dice actitud a ustedes, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Pues bueno, en realidad, la actitud es una disposición subyacente que con otras influencias contribuye para determinar una variedad de comportamientos en relación con un objeto o clase de objetos y que incluye la afirmación de las convicciones y los sentimientos acerca de ella y sobre las acciones de atracción o rechazo. Las actitudes han sido objeto de estudio desde hace muchos años, sobre todo si se quiere conocer su repercusión en nuestra vida. Son tan complejas y con tantas variantes debido a la resistencia al cambio, propio del ser humano en general. Pueden ser estables, se dirigen a objeto social específico, ya sea personas, eventos, ideas, etc. También son variables en cuanto a calidad y cantidad, dependiendo de lo que los motiva, la intensidad, y están orientadas hacia una dirección, a favor o en contra. Por lo tanto, nuestro comportamiento guarda esa memoria experiencial y emocional y lo convierte en una predisposición a desenvolverse de manera casi predecible ante un estímulo muy similar. Se pueden identificar cuatro componentes de la actitud: el afectivo, el cognitivo, el conductual y el normativo. Definamos cada una de estas. El afectivo se refiere a los factores emocionales ligados a un objeto o pensamiento. A este componente emocional se le conoce como el factor definitorio de la actitud, el sentido de la actitud. El cognitivo, por el otro lado, son los modelos o representaciones mentales que el individuo posee, ya sea por el aprendizaje o experiencia hacia los objetos, los individuos y las situaciones. Es el conocimiento y el pensar de la actitud. En cuanto al conductual, es el componente de la actitud en el cual nos referimos hacia el comportamiento observable y el accionar de la actitud. Es la reacción que se manifiesta en nuestro comportamiento. Y finalmente, el normativo se entiende que es la manera que se espera que reaccionemos a un grupo social, eso de acuerdo a parámetros sociales, legales y hasta morales. Se le considera el deber de ser la actitud. En el campo de la psicología, también se estudia el concepto de la cognición social, que según Adolphs, 1999, no es más que el estudio de la forma en la que procesamos la información. Este concepto se encarga de analizar el proceso de percepción humana y cómo evaluamos y explicamos el entorno, así como las personas que nos rodean. Tenemos la información en nuestra mente organizada en categorías sociales, esquemas, actitudes, y es así como se crean los estereotipos, que Ashmore de la Boca en 1981 las define como creencias mantenidas por un individuo en relación a un grupo. Un ejemplo de estereotipo que se me ocurre para que se entienda un poco mejor el concepto es en la película de Shrek, cuando todos creían que él era un comehombres o un total villano sin sentimientos. Podemos citar una de sus frases de la película del 2001: me juzgan sin siquiera conocerme. Es así como se crea un estereotipo. Todo esto en conjunto construye nuestro comportamiento, emociones y a su vez nuestra personalidad, la cual es el conjunto de características genéticas y sociales que reúne un individuo y que lo hace diferente y único respecto del resto. Por el otro lado, las emociones son estados afectivos que experimentamos, reacciones subjetivas al ambiente que vienen acompañadas de cambios orgánicos y fisiológicos. Pero las emociones también indican estados internos, motivaciones, deseos y necesidades. Según el psicólogo Paul Eckermann, 1934, las emociones básicas son el miedo, la sorpresa, la adversión, la ira y la alegría. Vayamos ahora a otro tema que considero muy interesante, que son las dinámicas de grupo. Kurt Lewin, en el contexto de la psicología social, fundó el primer centro de dinámicas de grupo. A través de él pudo ofrecer alternativas para mejorar el logro de los objetivos,
aumentar el rendimiento del grupo y la satisfacción de estos en el desempeño de su función. Mediante las dinámicas de grupo se pueden experimentar vivencias personales, analizar el comportamiento de dicho grupo. Por esta razón constituyen una herramienta muy favorecedora y recurrente en el ejercicio en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vivas, Rojas y Torres en el 2009 nos dijeron que las técnicas de las dinámicas de grupo aplicadas son pues procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de grupo, todos ellos fundamentados en teorías de la dinámica del grupo. Esas técnicas tienen como objetivos desarrollar la integración y el sentimiento grupal, enseñar a opinar de manera activa, desarrollar la cooperación, la responsabilidad, autonomía y creatividad, superar tensiones, resolver problemas y conflictos, fijar acciones que direccionen las acciones del grupo en el futuro. Para finalizar este programa quiero hablarles acerca del liderazgo y los movimientos sociales. Se entiende como líder a aquella persona capaz de guiar e influir a otras personas o grupos de personas, y que estos además lo reconocen como tal. Su conducta o sus palabras logran incentivar a los miembros del grupo para que trabajen en conjunto por un objetivo común. Y como en todas las cosas, se tiene un lado negativo y uno positivo. Por el lado negativo, Meiser nos dice que el líder negativo desmotiva, aísla, desintegra, produce cambios que afectan la actividad emocional al poco tiempo, incluso y a nivel empresarial, empezar el desfile de incapacidades médicas constantes del grupo subyugado por este. El líder negativo prefiere a gente sin carácter que haga todo lo que él dice sin oponerse. Por tanto, evitará y si se puede sacará a quienes tengan capacidades reales o conocimiento. Prefiere a la servidumbre incondicional o a la eficacia en los resultados. En cambio, el líder positivo, el mismo Meiser lo define como aquel que piensa en positivo y cultiva un clima positivo, establece una comunicación, sus relaciones son con significado positivo. Al pensar en forma positiva, fluyen emociones agradables en nuestro cerebro, produciéndose más dopamina y serotonina, que son neuroquímicos relacionados con el placer. Por tanto, liderazgo se define como el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. En toda la historia a nivel mundial hemos necesitado y buscado adherirnos a un modelo ideológico que respalde y sustente nuestras formas de pensar. Existen marcas líderes que proyectan una determinada imagen y tendencia creando modas y estilos de vida. Personajes en diferentes ámbitos político, social, artístico, religioso, educativo, empresarial, que han centrado procedentes en el actuar social, en la difusión de conceptos y cambios de gran magnitud, procesos que llevan en muchos de los casos a la división de posturas entre la sociedad, a la formación de bandos y luchas entre los mismos, liderados por una figura que se ha encargado de ser portavoz de una idea concreta. Discursos políticos en tiempos electorales, por ejemplo, con argumentos basados en la promesa de dar solución a las necesidades de una sociedad. Un personaje puede incluso ser ícono de moda de una generación debido a la gran carga afectiva o representativa que puede surgir de su carisma, su propuesta o bien como modelo ideológico de rebelión a todo aquello que nos oprime. Así se crea un movimiento social, el cual Wood y Jackson en 1982 lo definieron como intentos no convencionales de un grupo para producir o evitar el cambio. Otro significado más contextual nos regalan Eyerman y Jameson en 1981, que lo especifican como grupos de individuos reunidos con el propósito común de expresar el descontento sentido subjetivamente de forma pública y de cambiar lo que se percibe como los fundamentos sociales y políticos de tal descontento. Es preciso señalar que los movimientos sociales deben recorrer un largo camino y superar muchos retos antes de convertirse en impulsores del cambio social.
Tal como expuso McAdam en 1999, un movimiento social debe superar 6 tareas de suma importancia para que sus propósitos tengan impacto social, a saber, el número 1, conseguir nuevos miembros; 2, mantener la moral y el nivel de compromiso de los miembros de los con los que ya se cuenta; 3, conseguir cobertura de los medios de comunicación, idealmente, aunque no necesariamente, favorable a sus puntos de vista; 4, movilizar el apoyo de grupos externos; 5, limitar las opciones de control social que pudieran ser ejercidas por sus adversarios; y finalmente la número 6, influir sobre lo político y conseguir que la administración actúe. Me gustaría concluir compartiendo la importancia de conocer los factores intrapersonales e interpersonales para que se fortalezca el proceso de comunicación. La comunicación intrapersonal es el diálogo interno que se produce constantemente en la mente de cada individuo. Es un proceso analítico privado en el cual la persona es el emisor y receptor del mensaje. El escuchar y dominar la voz interna con responsabilidad es importante para el mejoramiento de las habilidades de automotivación y autocontrol emocional. La comunicación intrapersonal es la puerta al universo de las emociones. Esto conlleva la integridad y la identidad. Además fortalece la autoestima, la empatía, la independencia emocional, la humildad, la capacidad de comunicación y los valores, logrando una seguridad con el mundo exterior. Para ser consciente de la comunicación que una persona tiene con uno mismo, se puede utilizar el autoanálisis, un ejercicio que examina lo que ocurre en el interior de las emociones y la mente. A través del autoanálisis es posible conocer cuáles son los pensamientos más constantes y analizar los recuerdos que viven sin saber por qué, entre otros aspectos. La mente humana tiene 60.000 pensamientos al día. Los psicólogos recomiendan hacer anotaciones teniendo frescos los pensamientos predominantes. Esto permite identificar la mentalidad que influye, ayudando a cambiar o mejorar la comunicación intrapersonal y por lo tanto el desenvolvimiento y la actitud del individuo, así como su salud mental. El problema radica cuando las personas se autocritican y crean monstruos internos de sí mismos. Estos monstruos viven en la mente. Algunos de ellos se pueden reconocer y se pueden llegar a identificar, como por ejemplo la baja autoestima. Tener diálogos internos negativos afecta las emociones y hace daño a una persona en toda su conducta. Por lo tanto, cambiar el diálogo interno es primordial para desarrollarse saludablemente en las relaciones, funciones y estima propia. Tener un buen diálogo interno nos ayuda en el liderazgo personal. Una vez que se analizan los pensamientos, se puede ser consciente y controlar lo que se piensa y desechar todo lo que desfavorece. El tono de su voz crítico y autoritario con el que se puede hablar a sí mismo puede cambiarse por uno mismo más calmado, positivo y sereno. De esa manera se logra contribuir a la autoconfianza. Por el otro lado, refiriéndonos a lo interpersonal, estos factores juegan un papel fundamentalmente en el desarrollo integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de esas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida. Por lo tanto, es importante contar con ambas partes de estos factores para una comunicación más efectiva y funcional, además de que nos ayuda en lo personal para tener una mejor autoestima y liderazgo con nosotros mismos. Y es así como finalizamos nuestro programa de hoy. Un honor estar con ustedes de nuevo, una vez más. Y me despido con ustedes. Fue un placer compartir esta información y que me hayan regalado su tiempo a nosotros. La siguiente semana les haremos otro interesantísimo podcast en nuestros ya conocidos jueves de podcast. Les habló José Alonso García Orozco y eso fue Radiología.